días a todos, Dios les bendiga. Buenos días a la congregación de Mosquera, a todos los miembros de la iglesia de Mosquera. También quiero saludar a los amigos que en esta mañana se están conectando para este tiempo de palabra de Dios para sus vidas. Qué bueno que Dios nos da la oportunidad de un día más de vida, de poder estar, no digo que congregados, pero sí oyendo y alimentándonos de la palabra. Quiero saludar también a aquellas personas que nos empiezan a conectarse, a integrarse en esta transmisión. Quiero darles un cordial saludo a la distancia y desear bendiciones sobre sus vidas, sus familias y sobre todo lo que emprendan el día de hoy. De manera muy especial vamos a empezar un estudio de la palabra de Dios enfocado sobre lo que representa creer a Dios y oír esas palabras de Jesús, donde Jesús nos dice que a pesar de las circunstancias, es posible pasar al otro lado. He titulado este mensaje, Pasemos al otro lado, usando un texto que está en la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 al 41. Jesús está en una barca, dice la palabra del Señor, con sus discípulos. Jesús les habla antes de salir, les habla claramente a los discípulos y les dice, pasemos al otro lado. Y en el transcurso de la marcha en el mar, dice la Escritura que se levantó una tempestad muy fuerte, que de tal manera que todos estaban atemorizados, asustados, con miedo. Como el mismo Señor les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Hoy vemos nosotros que hay temor, hay miedo, hay zozobra, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y pues nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como seres humanos, no somos ajenos a las circunstancias que nos rodean, que están rodeando a Colombia, a Mosquera, al mundo entero. Entonces creo que esta palabra es propicia, es indicada para este momento de parte de Dios. Y la escritura es clara donde Jesús le habla a los discípulos, el versículo 35 de Marcos 4, Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Lo primero que tenemos que mirar es que hay una palabra de parte de Jesús. Y es una palabra donde Jesús es enfático al decir, vamos a pasar al otro lado. Vamos a llegar al destino, vamos a llegar al lugar para donde nos dirigimos. En este tiempo, muchos quizás se preguntan, ¿y qué va a pasar con esta pandemia? Más ahora que estamos en cuarentena, donde las familias, las personas tienen cierta limitación para salir a la calle, donde hay una orden de parte del gobierno que como creyentes, como ciudadanos debemos acatar. Pero de una u otra forma eso genera incertidumbre porque todos se preguntan ¿y qué va a pasar? Más las noticias en este momento que cuando uno empieza a informarse a través de ellas, siempre son noticias de cuántos hay en el mundo infectados, cuántos muertos han pasado, cuántas naciones han sido alcanzadas con este virus y de una u otra forma hay temor en la gente. No solamente, como digo, en no creyentes, sino aún a creyentes que uno encuentra atemorizados por eso. Pero hoy la palabra es clara en Marcos 4:35, cuando Jesús da esa palabra enfática diciendo, pasemos al otro lado. Quiero decirle, mis amados hermanos, iglesia, amigos que nos ven, que nos escuchan, que Jesús sigue hablando hoy, siglo XXI. Y la palabra del Señor sigue siendo, vamos a pasar al otro lado. A pesar de esta pandemia que está tocando al mundo entero, como lo han denominado el enemigo de la humanidad, podemos oír en medio del silencio de las circunstancias, podemos oír la voz de Jesús que está diciendo, tranquilos, pasemos al otro lado. Y eso me trae a memoria un texto también de la palabra donde dice que aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán, aunque pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Así que mi amigo, mi hermano, estemos tranquilos, confiados, creyendo a la palabra de Jesús más que a las circunstancias, creyendo a esa voz del Maestro que debe retumbar en nuestros oídos y llegar a lo profundo de nuestro corazón, donde Él mismo nos está diciendo, vamos a pasar estos momentos, vamos a pasar estas circunstancias difíciles. La humanidad, Colombia, Mosquera, la iglesia, aún los que no conocen a Cristo, vamos a pasar esta circunstancia. Esta circunstancia será pasajera, como bien digo. Va Dios a orar de manera especial. Así que lo primero es creer a lo que Jesús está diciendo. Pasemos al otro lado. Lo segundo que podemos ver en el texto, que es pertinente para nosotros, es que la Biblia es clara en el versículo 37, donde dice la Escritura que se levantó una tempestad muy grande, muy fuerte, en medio del mar. Y esa tempestad hizo que los que iban en la barca se asustaran. Como Jesús les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, asustados? Y me impresiona un poco el texto, porque quienes van en la barca son personas expertas en mar, expertos pescadores, hombres de mar, que habían sorteado muchas tempestades. Habían tenido que enfrentar momentos difíciles en el mismo mar. Pero en este caso la Escritura dice que estaban asustados. O sea que la Biblia nos muestra que era una tempestad muy, pero muy fuerte. La misma Escritura dice que ya parecía que se anegaban, que se hundía la barca, y ellos en sus fuerzas, si me permiten utilizar mi imaginación, me puedo imaginar a Pedro, a Juan, a cada uno de ellos expertos en mar, agotando sus recursos, sus conocimientos, tratando de sortear esa tempestad, de salir de esa tempestad. Pero no les funcionaba porque la tempestad se agigantaba cada momento más y más. Y la Escritura dice claramente que estaban en medio de esa tempestad y que las olas azotaban la barca donde ellos iban. Quizá ellos se preguntaban ahora, ¿qué estrategia utilizamos para salir de esta tempestad? Es lo que está sucediendo hoy en la humanidad. Se están preguntando, ¿qué estrategia utilizamos? Y no es malo. De hecho, escuchaba a algunos científicos preguntarse, bueno, ¿la vacuna en cuánto tiempo saldrá? ¿Cómo hacemos? Y eso está bien, porque es la ciencia al servicio de la humanidad. Pero ellos, agotando todos sus conocimientos, los apóstoles, los que estaban en la barca, agotando aún sus fuerzas, porque después de un tiempo, los que conocen y saben del asunto de mar, saben que es un esfuerzo el tratar de sobrellevar, de sortear, y más en aquella barca que era de vela, de remos, tratando de sortear una tormenta como esta. Cuando ya ellos quizá estaban agotados, habían intentado con todos sus recursos y ninguno de ellos había funcionado, debido a que la tempestad era cada vez o cada momento más fuerte. La Escritura nos muestra que mientras ellos estaban ahí asustados, esforzándose, Jesús estaba en la barca, lo que nos garantiza que vamos a pasar estos momentos difíciles, esta pandemia, que la humanidad va a salir en victoria de esta pandemia, es que Jesús esté en el asunto. Jesús es experto en ayudarnos en los momentos de adversidad. Y aquí encontramos cómo Jesús estaba en la barca y la Biblia dice que estaba allí en la tempestad, en medio de la tempestad Jesús estaba allí. Versículo 37 nos habla claramente, el versículo 37 dice así la palabra de Dios. En el 37 dice, y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y la despertaron. Me gusta el texto
me toca a mi corazón el texto cuando dice la palabra que Jesús estaba en la barca, pero estaba en la popa y estaba durmiendo. Mientras que los discípulos estaban luchando en sus fuerzas, mientras ellos se estaban agotando físicamente y agotando todos sus conocimientos también, tratando de salir de la tempestad, el maestro, mi Señor, su Señor, estaba allí en la popa durmiendo. En una ocasión yo me preguntaba, ¿qué hubiese hecho si yo hubiese estado en ese momento con los discípulos? Quizá en el momento hubiera hecho lo mismo que ellos, tratar de remar, de agotar mis fuerzas, mis conocimientos. Pero ahora, desde otra perspectiva, ahora viendo el texto, ya habiendo pasado la tempestad, quizá yo la reflexión que haría era, me hubiese acostado al lado de Jesús, junto a la popa y decir, Señor, si estoy al lado tuyo, nada me va a pasar. Pero me impresiona cómo el Señor Jesús está durmiendo. Quizá en estos momentos pareciera que Jesús estuviera durmiendo. Quizá muchos creyentes, muchas personas se preguntan, si Dios existe, si es verdad que Jesús tiene tanto poder, ¿dónde está su poder? ¿Por qué no ha actuado a favor de la humanidad y de la misma iglesia? Pero en el silencio de la tempestad, yo le puedo garantizar, asegurar por el texto, que el Señor está ahí. En ese silencio de la tempestad, está el Señor ahí. Aunque quieto, tranquilo. Él no es como nosotros los seres humanos que nos desesperamos en la primera circunstancia. Él tiene el dominio y el control sobre todas las cosas. Y la Biblia dice que Jesús estaba sobre la popa y estaba, ¿qué? Durmiendo. Qué lindo es el Señor. Y la Biblia dice claramente que los discípulos le despertaron. Me imagino a alguno de ellos bruscamente descendiendo donde estaba Jesús y moviéndole y diciéndole, oye Señor, despierta. Y luego le dicen algo que el texto enfatiza, dice, Señor, ¿no tienes cuidado? Que perecemos. En otras palabras, le están diciendo, Señor, nos vamos a hundir y no te has dado cuenta. Nos vamos a hundir y sigues durmiendo. Personas quizá hoy le dicen al Señor. Y quizá la misma iglesia, nosotros que conocemos un poco de la palabra, le decimos, ¿dónde está Señor? Despierta, mire lo que está pasando. Mire la circunstancia, mire cuántas personas y cómo este virus está afectando. ¿Qué está pasando? Señor, despierta, haz algo. Es lo que ellos le están diciendo al Señor. Señor, haz algo. Interviene a favor nuestro. Nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Por favor, ayúdanos. Quizá ellos esperaban que Jesús se levantara y hiciera lo que ellos estaban haciendo. Quizá les ayudara con el remo, les ayudara a sacar agua, les ayudara, de alguna manera les ayudara, como ellos pensaban y esperaban que Jesús interviniera. Pero me impresiona el texto de la palabra, cómo el Señor no hace lo que ellos esperan. Muchas veces nosotros esperamos que Dios intervenga de una manera y nuestra mente finita, limitada, humana, queremos que el Señor intervenga como nosotros deseamos, pero Él siempre interviene como Él sabe hacerlo, porque Él sigue siendo el Señor sobre toda circunstancia. Yo no sé qué irá a hacer el Señor en medio de esta pandemia mundial. Yo no sé cómo va a operar el Señor. Lo único que sí sé es que Dios está haciendo algo. No está quieto en medio de las circunstancias. Y es más, yo creo que el texto es claro al decirnos que ellos, los discípulos, en medio de esta crisis, de esta situación difícil, acudieron a Jesús. Fueron al Señor y dijeron, Señor, ten cuidado que nos vamos a hundir. Ten cuidado que perecemos. Después de haber agotado sus recursos físicos, de haber agotado sus fuerzas, sus conocimientos, quizá acudieron al Señor no en primera instancia, sino después de haber agotado todos los recursos que ellos pensaban que les ayudarían.
Quizá el ser humano tiende a hacer eso, siempre tendemos a hacer eso. Agotamos los recursos físicos, agotamos los recursos intelectuales, agotamos los recursos médicos, agotamos los recursos económicos, agotamos los recursos que tenemos a nuestro alcance y de últimas acudimos al maestro. Cuando debería ser la prioridad, primero acudimos al maestro, deberíamos acudir en primer lugar a Dios y Él nos va a ayudar y con su ayuda vamos a salir. Pero es normal en el ser humano, creo que a todos nos ha pasado, a los apóstoles les pasó, a nosotros nos ha pasado y al ser humano le seguirá pasando, que desafortunadamente acudimos a última instancia al maestro. Y vemos cómo la palabra del Señor, ellos despiertan al Señor. No se imaginaban lo que Jesús iba a hacer en medio de ese momento. Quizá, como bien decía, ellos esperaban que el Señor les ayudara sacando agua, ayudara con los remos, o le diera ciertas instrucciones claras de cómo, con la experiencia, las fuerzas de ellos, dirigiera la vida de ellos y el momento para salir de la circunstancia. Pero el Señor es claro cuando en su palabra dice que Jesús se levanta y le habla claramente al mar, le habla claramente al viento y le dice al mar y al viento, calla y enmudece. Cualquiera que lee este texto diría, no tiene lógica. Porque de pronto uno, humanamente, si toma el texto para razonar sobre él, ¿cómo yo le voy a hablar al viento? ¿Acaso el viento me va a oír? ¿Cómo le voy a hablar al mar? ¿Acaso el mar me va a oír? Pero el Señor está dando ahí una orden al viento y al mar. Y la orden es clara, es enfática. Calla y enmudece. Yo sé que no quiero menospreciar y doy gracias a Dios porque la misma Biblia dice que Dios enviará sanidad y medicina, lo que la ciencia está haciendo, sus esfuerzos que la ciencia está haciendo por superar esta crisis, buscar la salida a esta pandemia, pero creo que por sobre la ciencia, sobre el ser humano, el conocimiento, está el poder de Dios. Y creo que Dios puede obrar de muchas maneras. Él puede levantarse al clamor cuando vayamos a Él y le digamos, Señor, ayúdanos, como dijeron los discípulos, que fueron a Jesús y le despertaron diciendo, ayúdanos, perecemos. Si nosotros vamos a Jesús y le decimos, Señor, ayúdanos, estoy seguro que se cumple esa palabra donde dice, clama a mí, yo te responderé. Si la iglesia, si la humanidad, si el ser humano en este momento de incertidumbre levanta la voz a Dios y le dice, Señor, ayúdanos, estamos pasando un momento difícil para la humanidad, que podemos perecer no ante una ola del mar, no ante una tempestad en medio del mar, sino ante esta pandemia mundial. Si acudimos a Dios y nos unimos todos a clamar al Señor y a decirle, Señor, ayúdanos, el Señor va a intervenir, va a orar, va a hacer algo. No quizá como pensamos nosotros, sino como Él lo sabe hacer. Nos va a sorprender, como lo hizo con los discípulos. Y es muy clara la palabra, cuando el Señor le habló al mar y le habló al viento. Nosotros qué bendición saber que podemos ir a Él. Y yo quiero invitar a los amigos que nos escuchan, que nos ven también, para que se unan a ese clamor, no importando si eres cristiano, si eres católico, no importando qué religión profeses. Lo importante es, en este momento, es pensar que vamos a unir el clamor de todos para pedir intervención divina, intervención de Dios. Pedirle al Señor que nos ayude, que si no nos ayuda podemos perecer. La humanidad puede ser destruida por este enemigo, como bien lo han llamado, el enemigo de la humanidad, el enemigo del hombre, esta pandemia.
algo invisible. Podamos clamar y la iglesia, creo que más que todo la invitación es a la iglesia, que conocemos y sabemos, clamemos a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude. Es el tiempo de nuestra voz a Dios, no de estar temerosos, no de estar asustados ni amedrentados, sino de unirnos para levantar nuestra voz al Dios de los cielos, para pedirle intervención divina, para pedir que Dios intervenga, que haga algo. Decirle, Señor, como los discípulos dijeron, Señor, ayúdanos. Señor, queremos la intervención de lo alto, necesitamos tu ayuda, tu intervención, y Dios hará algo. Mire, Dios es tan grande que Él puede darle y revelarle a nuestros científicos, a los que están trabajando para descubrir la vacuna, revelarles y guiarles, enseñarles cómo y de qué manera pueden contrarrestar este virus. El Señor es grande, es el que da el poder, la sabiduría, es Dios el que tiene el control, es Dios el que da la fórmula, es Dios el que revela lo secreto, lo oculto. Y Él conoce, de hecho Él sabe, Él conoce todo de esta pandemia, para Él no es oculto, nada de eso. Así que qué bueno que podamos buscar intervención de Dios. Y también el texto nos dice que después de que Jesús le habló al viento, le habló al mar y le dice, calla y enmudece, el viento cesó, el mar se aquietó. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos que Dios obre, Dios intervenga en este momento. Y cuando Él lo hace, va a haber la bonanza. Por eso comencé diciendo, no temas, vamos a pasar al otro lado. Vamos a llegar a nuestro destino. Vamos a llegar al lugar que Dios nos va a llevar. Pero qué importante es que dice la palabra, cuando Jesús habló, cesó el viento, el mar se aquietó. Y cuando el Señor interviene, todo se superará bajo el poder de Él. Cuando vemos en el texto, dice la palabra, que todos llegaron a salvo al otro lado. Todos llegaron a salvo al otro lado. Yo creo que no podemos esperar que sucedan más muertes en medio de la pandemia. No podemos esperar que vengan y las cifras de víctimas incrementen para levantar nuestra voz a Dios. Necesitamos que Él intervenga para que la pandemia no cobre más víctimas. Y la palabra del Señor dice, cuando llegaron al otro lado, la barca con los que iban en la barca llegaron a su destino final. Y es más, el versículo 41 nos está hablando de que cuando llegaron al otro lado y Jesús les habla y les dice, ¿cómo? ¿Por qué estaban asustados? ¿Por qué están asustados? ¿No tenéis fe? Después de que el Señor hace el milagro, viene la bonanza, la quietud, el mar se aquieta, los vientos se aquietan y viene la tranquilidad, superan ese momento difícil. Todos se empezaron a preguntar, ¿y quién es el que está con nosotros en la barca? ¿Quién es Él? ¿Quién es el que tiene tanto poder sobre el viento y sobre el mar? Se preguntaban. No conocían aún a Jesús, aunque andaban con Él, vivían con Él, habían visto milagros de Él, no habían conocido la magnitud de su poder. Así que esa tempestad fue la oportunidad para que también vieran el poder sobrenatural de Jesús sobre los mismos vientos y sobre la misma mar. Que estos momentos que estamos pasando y viviendo, no solamente como nación, sino como humanidad, sea la oportunidad, no solamente para clamar a Dios, sino para ver la grandeza de Dios. Que cómo Dios tiene el poder sobre todo lo visible e invisible, como es esta pandemia. Y que cuando pasemos estas circunstancias, no solamente nos preguntemos, como se preguntaban los discípulos, ¿y quién es este? Sino que también nosotros terminemos reconociéndolo a Él
como lo que Él es. Muchos se siguen hoy preguntando, ¿y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Quiero finalizar diciendo y presentando a Jesús. No solamente como el que calma la tempestad. No solamente como aquel que tiene el poder sobre el viento y sobre el mar. No solamente como aquel que puede obrar y traer paz en el corazón del hombre que está perturbado por las circunstancias, sino también presentar a Jesús como el Salvador de las almas. Qué oportunidad que tuvieron ellos en medio de esa tempestad para reconocer y descubrir la grandeza de Jesús. Que estos momentos que estamos pasando sea la oportunidad para que usted pueda reconocer y ver la grandeza de Jesús. Por eso, por encima de todas las cosas, quiero decirles, estando plenamente seguros, no por mi convicción sencillamente, sino por lo que dice la palabra, que con la ayuda de Dios, la iglesia, Colombia y la humanidad va a pasar esta circunstancia difícil. Que esta circunstancia, esta pandemia no nos va a derrotar, no nos va a destruir. Porque Dios va a orar, porque Jesús está con nosotros. Y quisiera tomar las palabras que dio el alcalde escuchando su alocución anoche, donde dijo que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Y creo que estas palabras son pertinentes en este momento, donde no solamente la iglesia, no solamente usted amigo o amiga que me ve y me escucha, sino también los gobernantes y todos levantemos nuestra voz a Dios y pidamos la intervención de Dios sobre esta circunstancia. Y al final, cuando pasemos y llegue la quietud, la bonanza, cuando hayamos superado esta crisis con la ayuda de Dios, podamos, por encima de todo, reconocer que si superamos estos momentos fue por la intervención y la ayuda de Dios. Estoy seguro que si salimos en victoria es porque Dios está con nosotros. Dios no se ha bajado de la barca, hermano en la fe. Dios no se ha bajado de la barca, amigo. Dios no se ha bajado ni ha salido de Colombia. Él está ahí y con su ayuda podremos salir en victoria. La Biblia es clara, dice el versículo 41 del mismo texto de Marcos 4, y temieron en gran manera, pero ya no temían por la tempestad, ya no temían por las circunstancias que estaban viviendo, ya no tenían temor por las olas, ya no había temor en ellos, ese temor de ese miedo de que iban a ahogarse, sino que temían en gran manera y se preguntaban, ¿temían por qué? Por lo que estaba sucediendo. Ya no era la tempestad, no eran las olas, sino por la quietud que había surgido a raíz de la orden de Jesús. Cómo Jesús le había hablado al mar y a los vientos, y todo se había quietado. Y dice la palabra, y temían en gran manera. Ahora había un temor y se preguntaban, bueno, ¿y quién es el que está con nosotros? ¿Quién es el que tiene tanto poder que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero terminar con estas palabras. El viento y el mar le obedecen. Me impresiona esta palabra. El viento y el mar le obedecen. Esto sea en el momento para que la humanidad y todos empecemos a obedecer a Dios. Que esta circunstancia difícil nos deje algo bueno. Que en medio de tanto luto y dolor, algo la humanidad aprendamos de esta circunstancia. Es a obedecer a Jesús. Así como el viento y el mar le obedecieron, después vino la bonanza, y la pregunta es, ¿cómo es que el viento y el mar le obedecen a Jesús? Y los que estaban en la barca no habían aprendido a obedecer. Que cuando termine esta pandemia, que cuando Dios nos saque en victoria, usted y yo obedezcamos en todo a Jesús.
es mi invitación para que nos unamos, para que clamemos, para que elevemos nuestra voz a Dios, para que nos unamos en oración, para que como familias, aún como familias, en estos tiempos que estamos en nuestras casas, nos unamos como familias a levantar nuestra voz, nuestra oración, nuestro clamor al Dios de los cielos, sabiendo que Él está con nosotros y que Dios nos va a ayudar siempre. La presencia de Dios estará siempre con nosotros. Ahí donde está, yo le quiero invitar de manera muy respetuosa que hagamos una oración a Dios. No quisiera terminar este breve sermón sin que antes nos uniéramos en oración. Quiero pedirle un favor muy amablemente, ahí donde está, que si es posible cerrar sus ojos para que no se desconcentre, ahí donde está, inclinar su rostro en señal de reverencia y hagamos juntos esta oración a Dios para que juntos toquemos y pidamos ayuda a Jesús. Cierre sus ojitos y vamos a finalizar con esta oración. Digámosle: Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de ti a pedir que nos ayude en estos momentos difíciles por los cuales está atravesando no solamente nuestra nación, sino toda la humanidad. Señor, así como tenías el poder sobre el viento, que es algo intangible, invisible, y sobre el mar, Señor, y le hablaste al mar y al viento para que se aquietaran, tú tienes el poder sobre todo virus que es invisible, tienes el poder y la autoridad para hablarle y detenerlo y aquietarlo. Señor, que tu orden, Señor, se dé de los cielos, y que se aquiete, que no avance más. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que tienes el dominio sobre toda la creación, lo visible e invisible. Por eso unimos nuestra voz en esta mañana, Señor, para pedir la intervención tuya. Hoy, Señor, venimos así como los discípulos y te tocamos diciendo: Señor, ayúdanos, así como lo hicieron ellos. Y Señor, así como no fuiste ajeno a la petición de ellos, tú no eres ajeno en esta mañana a nuestra petición. Y por eso clamamos y te pedimos que nos ayudes. También oro por toda la iglesia, Señor, para que este tiempo sea un tiempo donde la iglesia como cuerpo podamos unirnos a orar y a pedir intervención y ayuda de lo alto. Gracias te doy, Señor Jesús. Pido que bendiga la vida de cada creyente, de cada amigo y a cada amiga que en este momento ha sacado este instante, este tiempo para oír tu palabra. Oro también, Señor, por nuestros gobernantes. Oro por el alcalde de Mosquera. Oro por el gobernador de Cundinamarca. Oro por el presidente de Colombia, Señor. Y oro por cada gobernante y te pido, Dios, que tú le des sabiduría a ellos para sortear esta situación, para superar y para ser instrumentos en tus manos, para que traigan de parte de Dios una bendición para nuestro país y venga la respuesta de lo alto, sabiendo que eres tú, Señor, el que hace la obra y que ellos solamente son instrumentos que pueden ser guiados por ti para buscar la salida. Padre, bendice también a los que están, Señor, trabajando como científicos buscando la salida. Dales, Señor, sabiduría, ilumina sus rostros, dale revelación, dales la estrategia, cómo encontrar la salida, Padre. Sabemos que el que tiene la salida eres tú y el que revelas, Señor, eres tú, Señor de los cielos. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Todo lo ponemos en tu mano, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios. Amén. Amén.